Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de Fashion Celular. En el día de hoy vengo a traerte lo que está pasando en torno a iOS 16, iOS 15.7 y lo que debes o no hacer si tienes un equipo con bypass hecho. Lo más importante es que no actualices hasta que las herramientas nos autoricen o nos informen ya del soporte completo en iOS 16. Si tienes un equipo que tiene esta actualización disponible, ya sea un iPhone 8 o un iPhone X, también el 8 Plus, te invitamos a que permanezcas en iOS 15. Te informamos también que iOS 15.7 está totalmente soportado por lo que son las herramientas iRemoval Pro y también Minacris. Recuerda que tenemos registros disponibles directamente desde nuestra página. Si tienes un taller o un negocio y te dedicas a esto, es muy importante que tengas acceso a nuestra página donde podrás registrar directamente tus equipos, tanto para hacer bypass made como también bypass regular. Recuerda también que tenemos disponible lo que es la plataforma Developer Team para todos ustedes. Hablando de Developer Team, te invito que te unas a nuestro grupo de soporte en Telegram, el cual está para todos ustedes. También al canal oficial de la plataforma Developer Team. Y dicho esto, vamos a mostrarte con este iPhone 7 Plus que tenemos ya en la versión de iOS 15.7. Está restaurado y está full soportado por nuestra herramienta. Vamos a intentar activarlo para que veamos que está vinculado a una cuenta iCloud. Vamos a activar aquí en Trace Tool y vemos que nos va a pedir nuestra cuenta vinculada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar que nuestro equipo sea compatible. Aquí vemos que ya nos está pidiendo el iCloud. Debemos verificar que sea compatible en iRemoval Pro y debemos verificar que el email no tenga reporte en nuestro país. Por ejemplo, en mi caso, en mi país, soy de República Dominicana y tenemos una página oficial para revisar estos dispositivos. Debes revisar en la página especializada de tu país para estos fines para no tener ningún tipo de problemas. También algunos países no cuentan con una página y puedes usar alguna de las que revisan de Estados Unidos. Aquí, como podemos ver, nos dice en lista negra, no está en lista negra y no tiene reporte en nuestras operadoras locales. Entonces, muy bien, vamos a seguir con el proceso. Vamos ahora a hacer el jailbreak. Le damos aquí donde dice jailbreak y vamos a continuar el proceso. Muchas personas que no le abre directamente lo que es el iRain, cuando le damos a jailbreak, simplemente debemos ir a la carpeta y abrirlo de forma directa. Vamos a mostrarte cómo. También tomen en cuenta que muchas veces dura un buen rato para poder abrir lo que es el iRain, pero si en tu caso no te abre, nos vamos a la carpeta de iRemoval donde ya se instala. Vamos a la carpeta referencias, iRain, y aquí lo tenemos directamente. Aquí lo abrimos. Esto es en caso de que cuando tú le des a abrir directamente desde el acceso que está en iRemoval Pro y no te abre, puedes intentar abrirlo directamente desde aquí. Entonces vamos a esperar un rato que nos abra el iRain. Muchas veces abre rápido, otras veces se tarda. Esto todo depende de nuestra computadora. Recuerda que es muy importante. Debemos de tener nuestro Windows en el modo normal. No puede estar activado el modo de prueba, ya que esto nos crea conflicto en cuanto a lo que son los drivers de nuestro Windows con los equipos Apple. Es muy importante que nuestro Windows esté lo más virgen posible, o sea, sin ningún tipo de alteración en cuanto a drivers y controladores para tener la menor cantidad de errores posibles. Entonces ahora vamos a hacer lo que es el jailbreak en iOS 15 para poder ejecutar el bypass full con señal, llamadas y datos. Recuerda que este es un semi jailbreak, o sea, no es un jailbreak que te va a servir para usar Twix ni ninguna otra aplicaciones. Este jailbreak simplemente sirve para utilizarlo con nuestra herramienta iRemoval Pro, que en este caso que estamos trabajando. Si está trabajando con Minacris, también tiene su propio jailbreak, que es detectado solamente por su herramienta. O sea, cada herramienta tiene su jailbreak y usan puertos distintos. Así que una herramienta no ve el jailbreak que hace la otra. Vamos a esperar aquí ahora que nos abra nuestro iRain para poder iniciar el proceso. Mientras, te quiero pedir que te unas, o sea, que te suscribas a este canal y actives la campanita para que así YouTube te pueda estar avisando cada vez que tengamos nuevo contenido.
es algo que nos motiva para seguirte trayendo este tipo de videos con más frecuencia o más constante. También te pedimos que te unas al canal oficial de la plataforma Developers Team, el cual está en la plataforma, en el enlace, en la descripción de este video, es el primer enlace y te lleva directamente al canal oficial de nuestra plataforma, donde te podrás enterar de todo lo que pasa en el mundo del bypass, jailbreak, etcétera. Es muy importante que actives las notificaciones para que puedas estar enterado de todo lo que pasa. Vamos a ver qué sucede. Ok, ya aquí lo teníamos abierto. Miren cómo está. Como le di 2 veces, se me abrió 2 veces. Aquí vamos a darle a inicio. Nuestro equipo se va a ir automáticamente. Nuestro iRain lo van a poner en modo recovery. Muy importante, una observación es que este jailbreak no podemos, funciona de manera distinta a lo que es el jailbreak que teníamos en iOS 14. No podemos ponerlo de nuestra, ¿cómo te digo? Por nuestra cuenta en modo recovery, porque no iniciaría nuestro jailbreak. Aquí vamos a presionar volumen abajo y power por 4 segundos. Luego de 4 segundos soltamos power y mantenemos volumen abajo. Y ya simplemente sería esperar ahora que se nos ejecute nuestro jailbreak o nuestro pseudo jailbreak, que solamente nos sirve para hacer el bypass. Hay muchas personas que le está dando errores. Por ejemplo, en esta parte se le detiene y no continúa. Esto se debe, señores, nada más y nada menos a errores de driver, como te acabo de mencionar. Lo recomendable es tener lo más limpia nuestra instalación de Windows posible, no tener activo el modo de prueba, porque esto ocasiona que se instalen muchos controladores no firmados y por eso nos da muchos errores. Ahí vemos ya el logo de iRemoval Pro, y una vez que termine el jailbreak automáticamente nos dirá si nuestro equipo es o no compatible. Esto es en el caso cuando tenemos el equipo no registrado. Como ya está registrado, vamos a ver qué mensaje nos dirá. Pero recuerda no actualizar a iOS 16 hasta que los desarrolladores nos den el visto bueno. Vamos a mantenernos en iOS 15, 15.7 es lo más que podemos llegar hasta el día de hoy. Así que vamos a esperar novedades que esperamos que sean muy pronto. Aquí como vemos nos dijo Aldón, ya nuestro jailbreak o nuestro pseudo jailbreak está hecho. Vamos a cerrar por aquí. Como vieron, tenemos un 7 Plus que está en iOS 15.7. Vamos a darle a activar y esperamos que se complete nuestro proceso. Ok, aquí nos dice que está sin jailbreak. Vamos a cerrar la herramienta para que nos reconozca nuestro jailbreak. Vamos a mostrarte también cómo este jailbreak, como te acabo de mencionar, es solamente para iRemoval Pro, porque abrimos nuestro Tracing Tool y nos va a decir que no tenemos jailbreak. Mírenlo ahí, jailbreak no. Significa que él no está detectando el jailbreak que ha hecho nuestro iRemoval Pro. Aquí está revisando nuevamente y una vez que revise nos dice que nuestro servicio está registrado para Mate GSM con señal en iOS 15. Vamos a proceder a activar y aquí solamente nos queda esperar que se complete el proceso en nuestro equipo. En este caso tenemos un iPhone 7 Plus, el cual está con bloqueo de activación y le acabamos de hacer el jailbreak para poder activar nuestro dispositivo. Recuerda que este y otros servicios los tenemos disponibles en tu plataforma Developers Team y está disponible para todos ustedes. Aquí como podemos ver se está completando casi nuestra activación en iOS 15.7 y como ven nos dice su equipo se ha activado con éxito. Aquí se está reiniciando. Vamos a esperar que termine de subir para mostrarle que tenemos ya full servicio de nuestro operador y vamos a hacer una llamada de prueba. Recuerda que este es un bypass full premium. Podemos apagar, podemos encender, podemos actualizar desde nuestro propio dispositivo siempre y cuando tengamos soporte en el iOS. Recuerda que dentro de iOS 15 estamos todos soportados hasta iOS 15.7. iOS 16 aún no se prueba, así que esperemos que nos den el visto bueno. Con los equipos del 7 para abajo no vamos a tener ningún tipo de problema porque solamente llegan hasta iOS 15. El problema va a radicar ya cuando tengamos equipos 8, 8 Plus o incluso el iPhone X. Aquí como podemos ver
nos está dando ya el paso para saltar. Vieron que no estamos conectados a internet. Vamos a darle aquí, configurar más tarde, no usar. Como pueden ver, ya nuestro equipo está casi listo. Solamente estamos haciendo la configuración normal de cualquier equipo Apple. Como podemos ver, ya contamos con señal de nuestro operador y es solo cuestión de minutos para terminar la configuración y poder hacerte esa llamada de prueba. Recuerda, muy importante, no podemos actualizar aún hasta iOS 16, ya que no tenemos soporte aún en esta versión. Importante, señores, no lo hagas porque podemos perder nuestro bypass. Vamos a esperar que nos den confirmación los desarrolladores de la herramienta, tanto Minacris como Malufi. Y luego de esto sí vamos a poder actualizar sin ningún tipo de problemas. Recuerda que tenemos bypass full con señal desde el 5S hasta el iPhone X, contando en iOS 15 desde el 6S hasta el X. Ya el iPhone 6 y el 5S se quedan en iOS 12, pero tenemos full soporte con señal, llamadas y datos, todos los servicios Apple funcionando sin ningún tipo de problema. Recuerda que en iOS 15 podemos actualizar nuestro dispositivo sin ningún tipo de problemas y sin miedo a perder nuestro bypass. Y si tienes algún error o se te reinicia o perdiste tu equipo, se formateó, simplemente volvemos y hacemos el bypass, ya que está full soportado en iOS 15 sin ningún tipo de problemas. Así que este es uno de los mejores bypass que hemos tenido. Nunca habíamos tenido un bypass que desde la pantalla de Hello nos permitiera actualizar. Esto es algo nunca antes visto. Vamos a esperar qué nos traerá más adelante lo que son estos desarrolladores que siempre viven a la vanguardia para traernos nuevas soluciones. Y recuerda que todo lo nuevo y bueno, novedoso, te lo trae siempre primero la plataforma Developer Team. Vamos aquí a hacer una llamada de prueba. Vamos a activar el altavoz para que escuchemos nuestra llamada. Vamos a subir un poco el volumen. Aquí como podemos ver, tenemos una llamada. Recuerda que esto funciona todos los servicios, tanto FaceTime como Siri, iMessage. Iniciamos sesión en nuestra cuenta iCloud desde la configuración. En fin, señores, esto es full. Podemos actualizar sin ningún problema. Así que esto es lo mejor de lo mejor que tenemos ahora mismo y está disponible dentro de tu plataforma Developer Team. Claro, con un pago adicional, ya que como estos son unos bypass muy costosos, es imposible que podamos meterlo dentro de un paquete. Esperamos que te hayamos traído un poco de luz. Recuerda no actualizar a iOS 16 hasta que tengamos ya más novedades o que los desarrolladores nos den el visto bueno de que ya tienen soporte completo en iOS 16. Esto es válido para el iPhone 8, 8 Plus y el iPhone X, ya que del iPhone 6S hasta el 7 no tenemos ningún tipo de problema porque estos no van a recibir lo que es iOS 16, se van a quedar en iOS 15, pero igual están a la vanguardia, ya que todavía el iOS 15 es un iOS que todas las aplicaciones funcionan sin ningún tipo de excepción y sin ningún tipo de problema. Hasta aquí vamos a llegar el video de hoy, señores. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo, escríbeme en los comentarios, que saben que lo leo y te respondo con mucho gusto. Por aquí te voy a estar dejando el logo de nuestro canal para que te suscribas si no lo has hecho, y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.